Bienvenidos a otro episodio más de Adictos al Fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y me acompañan Bernardo Maldonado y Fernando Morales. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, emocionado. Aquí siguiendo el partido del Monday Night y contento porque por ahí ya salimos de la mala racha, de vuelta a la senda del triunfo y esperemos que se quede así y las lesiones nos perdonen. Volviste a ganar. Volvimos a ganar. Despertó la, Excelente. despertó la bestia. Vamos ahí. Excelente, excelente. Fíjate que a mí me fue un poco mal en términos fantasy, un poco. Dejé a Justin Jefferson en la banca en 2 ligas y, y pues el vato se pasó de lanza, ¿no? Entonces, gracias a eso probablemente pierda, al menos que pase un milagro con Ezequiel Elliott, pero vamos a ver qué pedo. Y ver tú cómo andas, Ver. Yo al 100, pues también igual que tú, perdí en la liga, malas decisiones fueron tomadas, dejé a Matt Ryan en la banca, Pésimas decisiones. pésimas decisiones, dejé a Matt Ryan en la banca, Alexander Mattison resultó ser el peor fiasco de esta temporada, y bueno, pero pues en todas las demás voy excelente, así que me llevo el global de 3 victorias y una derrota en esta semana. Ese es el pedo, ¿no? Que a nosotros que tenemos esta madre, güey, este podcast, que es su podcast, que es su casa, de tú que me estás escuchando, en las ligas en las que estamos, güey, se nos pone bajo cierto estándar de que, güey, tú eres el del podcast, güey, ¿cómo vas a perder? Güey, tú tienes un pinche podcast, güey, tienes que ganar, güey. Tienes un podcast y vas 1-4. No, pues cómo, y la verga. Pero es que no ven la full picture. Yo también, en una liga me está yendo gente. En una de las 5. En las otras 4 voy decente, ¿no? Voy, sí, decente se puede decir. No voy al 100. En una sí voy muy bien, en las otras voy decente. Pero en esa que estoy mal, dicen, no, el pinche podcast y la madre, qué pedo con esos adictos y la verga. Solo quiero decirles que se vayan mucho a ¿saben dónde? Y hay que tener paciencia, ¿no? No se puede ganar todos los años. No, hay Exactamente. que confiar en el Aparte proceso. es un juego de números y de suerte, güey. Sí. Totalmente. De números y de suerte, güey. A veces la puta decisión te pega, a veces no, güey. Me caga Justin Jefferson en mi banca, pero bueno. O sea, y la neta es que hay muchos factores que no podemos controlar. Una que me salió a favor hace muchos años, güey, en el 2013, una cosa así, yo llegué a la final y creo que Andrew Luck tenía que hacer 6 puntos y yo perdía, güey. O sea, esa final Sí, estaba sí, también el recuerdo completamente perdida, güey. Esa Claro, final, güey. Y ese día Andrew Luck decidió hacer el peor partido de su vida. Jugó tan mal los primeros 2 cuartos que lo terminaron sentando, güey. Terminó con puntos negativos. Y en ningún análisis, en ningún momento te puedes imaginar y decir, no, Andrew Luck va a tener el peor partido de su vida. Por más análisis y estudios que se le haga, digo, hay ciertas tendencias, hay ciertas cosas que podemos visualizar y prever, pero que no se nos olvide, pues que al final es un deporte de 11 contra 11 y en la cancha puede pasar cualquier cosa siempre. sí, Literal, cualquier totalmente, cosa. totalmente. La final que le gané a Arturo, güey, Arturo, un saludo. Si nos estás escuchando, pues me la pelos. Pero la final que le gané a Arturo, güey, fue porque banquearon a Ezequiel Elliott, porque a Dallas ya estaba clasificado a los playoffs y no jugó toda la segunda mitad, güey. Tenía que correr, no sé si 20 yardas o 25 yardas en 2 cuartos, güey. Y no jugó nada. Del tercero y cuarto cuarto no jugó y le gané a Arturo, güey, por 4 puntos. Y pues, campeones, ¿no? Pero bueno, regresando al presente, vamos a hablar sobre las lesiones de esta semana. ¿Cómo nos fue en lesiones y cómo nos fue, qué pérdidas hubo, qué bajas hubo esta semana, mi Fer? Miren, la primera y la que se me hace a mí más notable es la de Miles Sanders. De última hora nos acaba de llegar el informe que se espera que se pierda entre 4 y 6 semanas por una lesión. Eso posiciona por ahí a Boston Scott como prioridad uno entre los waiver wire para esta semana, para que estén atentos. Joe Mixon también sale lesionado, aunque regresa al final del juego. Hay que estarlo monitoreando ahí. Entre otras lesiones interesantes, estuvo la lesión de Mark Ingram, que por ahí le dio
mucha bola a Dobbins, y también sale lesionado Raheem Mostert, que por ahí al final del partido del día de ayer vimos muy involucrado a Jerick McKinnon. Zach Ertz, también lesionado, como si faltara sumarle algo negativo a su asquerosa temporada fantasy. Y también el que se va Absolutamente. lesionado era uno de los tight ends, que mejor venían haciendo las cosas, Jonnu Smith de los Titans. También sale lesionado, aunque se espera que pueda regresar. En cuanto a los receptores, sale lesionado Calvin Ridley y Devante Parker. Pero Ridley, una lesión muy, muy ligera, ¿no? Leve, leve, leve. Simplemente luego ese tipo de lesiones Son calambres. son calambres, y con un par de días de descanso y un buen masaje se debe de solucionar. Aún así es importante tenerlo en consideración por si ¿Con, por ahí vemos en con final feliz o sin final feliz? sin final feliz, Ah, que por ahí luego podemos ver que no entrenó un día el o que no final. entrenó dos, y podemos entrar en pánico, pues saber que todo está ahí bajo control. Claro, claro. No, no, muy bien. Estamos ahí tranquilos. Bueno, tal vez Bernardo no, porque pues Calvin Ridley es como que su única salvación. Pero Irónicamente no, tengo a DK Metcalf, tengo a Kareem Hunt, James Conner, Mark Andrews, pero escogen exactamente la combinación perfecta para que no gane. Así es la vida. sí, güey. Es la suerte del campeón. Mi campeón. Exactamente. Campeón. Mi campeón. Pues muy bien, tenemos hoy un episodio muy, muy bueno, lleno pues, las noticias ahí, lo que sucedió en los juegos, las estadísticas, nuestros pronósticos para el futuro, alguno que otro sleeper del cual vamos a estar hablando mientras hablamos de su partido específico. Quédate con nosotros y pues esto es Adictos al Fantasy. Regresamos entonces, vamos a hablar sobre los partidos. Esta semana no hubo jueves por la noche, entonces comenzamos con los del domingo en la mañana. Empezamos con mi compadre Bernardo con el Titanes contra Texas. Ver qué nos tienes ahí. Pues un juego bastante interesante, en el que pudimos ver de vuelta a Derek Henry, a lo que teníamos acostumbrado. Se aventó 40 puntos en Fantasy. Qué buena costumbre. Fue 212 yardas por tierra, 2 anotaciones por tierra, y además agregó 50 yardas por aire. Entonces, pues un monstruo, ¿no? Volvemos a lo mismo de que para aquellas personas que entraron en pánico en las primeras semanas por Derek Henry, pues ahí está el Derek Henry que todos conocíamos. Del juego aéreo también impresionante, Ryan Tannehill, 4 touchdowns, 364 yardas, una intercepción solamente. Un juego muy, muy bueno de Tannehill, y distribuyó el balón bastante bien. A Fisker, el ala cerrada, pues entra como reemplazo de John Smith, como lo mencionó Calvin. Y también pues 8 recepciones, 113 yardas y un touchdown. Hay que checar la lesión de Smith. Si se prolonga, pues Fisker puede ser una opción interesante ahí en los waivers. Y el receptor que volvió la semana pasada y la vuelve a romper en esta semana es A.J. Brown. 5 recepciones, 56 yardas y 2 anotaciones. Muy buena semana para él. La verdad, Titanes está moviendo muy bien el balón, y pues creo que casi, pues Tannehill para mí ya es un titular, semana a semana casi. Derek Henry igual y A.J. Brown igual. Entonces, pues atentos a los jugadores de Titanes. Bueno, y del lado de Houston también fue un juego muy bueno para el Fantasy. Desgraciadamente perdieron, pero Deshaun Watson lanza por 335 yardas y 4 anotaciones, distribuyendo el balón excelente igual. Un touchdown a Will Fuller, un touchdown a Fales, un touchdown a Cook y un touchdown a Cobb. Fuller acabó siendo el líder receptor y Brandon Cooks el líder en recepciones. Entonces, pues fue un juego en el que pudieron mover muy bien el balón por aire. Creo que, como mencionábamos juegos anteriores, Will Fuller y Brandon Cooks tienen valor y relevancia en el fantasy. Y pues yo los tendría en mi equipo. De la otra parte, David Johnson
solamente 57 yardas en 19 acarreos, pero se lleva la anotación. Entonces, pues rescató un poco el valor ahí del fantasy que se tenía. David Johnson, creo que algunos lo agarraron como receptor 1. Creo que en esta temporada lo vamos a ver como un receptor 2. Y pues mientras esperes números entre 10 y 20 puntos de David Johnson, creo que pues David Johnson te va a cumplir. Excelente. Muy bien, muy bien. Pues vamos avanzando entonces el juego de Águilas contra Ravens, donde las Águilas pierden contra Baltimore, que bueno, Baltimore iba ganando bastante amplio el juego, termina al final emparejándose un poquito ahí las Águilas. Y se lo va a aventar mi compadre Fernando. ¿Qué traes ahí, Fer? Pues igual Baltimore se complicó la existencia al final del partido, en el último cuarto. Carson Wentz y compañía les meten 22 puntotes, pero logran salvar el juego. Lo interesante aquí es que por primera vez en la temporada, Lamar Jackson se acuerda de que tiene 2 piernas y corre para 108 yardas. Entonces, Lamar Jackson vuelve a ser ese coreback con esa dualidad, ese coreback elite en términos fantasy. ¿Por qué? Porque combinadas por tierra y por aire estuvo cerca de las 300 yardas, una anotación por aire, una anotación por tierra. Cierto es, pues que lo venimos mencionando cuando Lamar corre, es el corredor número 1 del equipo. A partir de ahí, Dobbins, Edwards, Ingram, entre los tres no superaron las 90 yardas y eso que tuvieron cerca de los 30 acarreos. Entonces, pues, obviamente el hecho de que los Ravens tengan este modo de juego, pues para el dueño de Lamar Jackson, pues es un gran beneficio, pero creo que convierte a Dobbins, Edwards e Ingram en banca 100% seguro. También por aire, pues mencionar que fueron solo 186 yardas, no hubo mucho que repartir, pero pues fue Hollywood Brown el que se lleva 57 yardas y fuera de ahí, pues no mucho más. Muy mal partido de Mark Andrews, sorprendente, pues generalmente es la estrella, pero la anotación se la llevó Nick Boyle, que tuvo 3 recepciones, 33 yardas y la anotación. Yo en lo personal creo, digo, a falta de sus comentarios, que vamos a empezar a ver mucho otra vez este juego de Baltimore. ¿Por qué? Porque a pesar de que iban 5-1, se estaban complicando juegos, se vieron muy mal contra Kansas. Creo yo que van a regresar a la fórmula que les sirve. Creo yo que vamos a volver a ver a Lamar correr y buscar asegurar los juegos lo antes posible. Sí, no le van a romper. Si funciona, no lo rompas, pues, ¿no? Yo estoy de acuerdo. De caso de Águilas, Por las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz, la neta es que da un muy, muy buen partido en términos fantasy. 213 yardas, 2 de anotación, por tierra casi las 50 yardas y otra anotación. Y aquí, pues lo rescatable es que Miles Sanders tuvo una producción muy, muy buena hasta antes de la lesión. De hecho, una escapada que por ahí se ve de Miles Sanders, 9 acarreos, 118 yardas. Una lástima que no llegó el TD, pero me gusta Miles Sanders, lástima de la lesión y sabemos que por ahí Boston Scott es el que puede tomar las riendas del equipo en estas 4 o 6 semanas que se espera. Y otra de las historias rescatables es por ahí el waiver wire de la semana pasada, Travis Fulgham, que se lleva 10 targets, 6 recepciones, 75 yardas y 1 de anotación. Me parece que por fin tenemos un receptor en Filadelfia que puede ser de verdad ante la baja terrible de Zach Ertz, y a pesar de que lo buscaron mucho, sale lesionado, solo atrapa 4 y creo que Fulham es la opción número 1 para Carson Wentz. ¿Cómo la ven? totalmente de acuerdo. Es un receptor, o bueno, más bien es la respuesta a las plegarias que tenían ahí en Filadelfia, porque su cuerpo de receptores a mí en lo personal no me gusta nada en lo absoluto y él se ha consolidado en los pasados 3 juegos, ha superado las 100 yardas en los 3, no estoy muy, muy seguro, pero sí, a nivel fantasy en los 3 ha ejecutado de manera muy, muy buena.
Exactamente. Entonces, pues con eso cerramos. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos entonces con el partido de Falcons contra Vikingos, donde Atlanta consigue su primer victoria ante unos vikingos que son más inconsistentes que nuestras exnovias. Y pues vamos a empezar. Matt Ryan tuvo un pinche juego espectacular, el mejor juego a nivel de fantasy que ha tenido en la temporada 2020, con 371 yardas y 4 anotaciones. Las 4 anotaciones no nos sorprenden porque usualmente Atlanta es un equipo que va a anotar bastantes puntos. Es un equipo que siempre va a una muy buena ofensiva. El problema era que no podía cerrar. Su defensiva no respondía a la hora de los chingazos, ¿no? Por el lado terrestre, fue un juego un poquito diferente a lo pasado, porque Todd Gurley ahora no anota por tierra. Se avienta más 47 yardas en 20 acarreos. La defensiva de Vikingos ahí respondió muy bien, pero por aire fue otra historia, ¿no? Por aire se aventaron Julio, se aventó el señor partido. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque Julio había tenido unos partidos muy malos, ¿no? Unos partidos que no jugó por lesión, un partido que tenía muy poquitos targets o muy poquitas recepciones o X. Y varias personas nos preguntaban de que, oye, güey, ¿qué hago con él? ¿Lo cambio? ¿Qué hago con él? ¿Lo banqueo? ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo pongo? Y la madre. Inclusive mi carnal, mi hermano, me mandó un trade y me dijo, no, güey, es que este cabrón, ya lo quiero tirar y qué pedo, que le ofrezco a él. Y comparándolo con AJ Green, güey, yo dije, no mames, güey, AJ Green es un muerto que no va a renacer, güey. Y Julio Jones tuvo una mala racha nada más, güey, va a reponer. El vato hizo el trade por Julio Jones, o sea, dejó ir a Julio Jones y le dije hoy, te dije, güey, Julio iba a reponer y repuso y va a seguir. Julio es una máquina, güey. Sí, o sea, es estúpido comparar a Julio Jones con AJ Green, güey. Estupidísimo. Son otro calibre de receptor. Exactamente, es harina de otro costal totalmente, ¿no? Y bueno, los 3 receptores clave que tiene ahí pasa un poquito con el caso de Dallas, ¿no? Aquí, con Russell Gage, Calvin Ridley, Julio Jones, son 3 receptores que son muy buenos receptores. Los 3 tienen muy buenas cualidades, ¿no? Imaginémoslo aquí, por ejemplo, 10 targets de Julio, 8 recepciones, 4 de Gage, 4 recepciones, 7 de targets de Calvin Ridley, 6 recepciones. Estos cabrones no sueltan la bola, güey. No sueltan la bola. Y te genera, de repente uno te va a generar más puntos que el otro. Yo en lo personal le tengo más fe, en este caso a Julio, que a los otros 2. Bernardo probablemente le tenga más fe a Calvin Ridley a la larga, pero yo le tengo No, mucho para más fe. nada. O sea, creo que Julio Jones, o sea, es que aquí el detalle es que van a tener tanto volumen ambos receptores que los dos Sí. son un receptor número 1, güey. O sea, ¿A huevo? Calvin Ridley y Julio Jones, güey. O sea, estamos viendo eso, güey. Y yo personalmente sabe perfectamente cómo adoro a Julio Jones, Sí, güey. sí. Entonces, yo creo que Julio Jones va a seguir siendo el receptor número 1. Nada más que Calvin Ridley va a estar muy cerca de Julio Jones todas las semanas. Claro, y bueno, del lado de Minnesota, pues Kirk Cousins se avienta un juego ahí, y pues 2-2, ahí como que pues, superó los 20 puntos para un quarterback, pues es lo que se espera, esperas un poquito más hasta eso, 25, pero pues ahí supera los 23, creo. 343 yardas, 3 anotaciones. El peor es que tuvo 3 intercepciones, que es lo que le hizo bajar mucho su puntaje en fantasy. Y pues que ahora no pudieron atacar por tierra. Pues, por la baja de Dalvin Cook, ahora Alexander Mattison, a diferencia de la temporada pasada, esta temporada o este partido por lo menos, no pudo responder. Ya sé que fue como que el pick de esta semana, ¿no? Como que les dijimos que desde el principio que Dalvin Cook no dura toda la temporada sano, güey, agarren a Mattison. Bueno, fue un fracaso este partido, pero después puede igual renacer, no sabemos. Justin Jefferson, por otra parte, está pues despegando bastante bien. Se nota que vino a reemplazar perfectamente a Stephon Diggs con 11 targets, 9 recepciones, 2 de anotación y 166 yardas. Muy buenas. Pendejo yo que lo dejé en la banca, sí, pero muy buenas. Adam Thielen, por otra parte, que es un jugador bastante sonado en esa ofensiva, pues es el wide receiver 1. 3 recepciones nada más por 51 yardas, pero se llevó la de anotación. Entonces ahí repuso un poquito su puntaje de fantasy. Nos mantuvo un poquito más felices. Obviamente hubiéramos preferido que se llevara un poquito más como Justin Jefferson, pero bueno. Pese a eso, pues fue un juego muy interesante para las dos ofensivas. Yo continúo creyendo que la ofensiva de Atlanta siempre va a producir bastantes puntos para el fantasy, inclusive la de Vikingos también. Yo creo que es una ofensiva que siempre va a producir buenos puntos de fantasy.
Pues dejamos ese partido para irnos al siguiente, que viene siendo Steelers contra Browns. Ver, te toca. Pues sí, un enfrentamiento divisional que, como de costumbre, pues los Browns pierden contra Pittsburgh y Y una chinga, aplastantemente. sí. Sí, habíamos estado viendo a los Browns bastante fuertes. Ahorita vimos a los Browns que nos recordaban cuando estaba Johnny Manziel en el equipo. Terrible desempeño de Baker Mayfield. De hecho, lo sentaron a Baker Mayfield porque estaba tirando con no sé qué estaba tirando. 119 yardas, una anotación y 2 intercepciones. Entró Keenum por 46 yardas solamente. De juego aéreo, el líder receptor fue Austin Hooper con 3 recepciones y 50 yardas. Tanto Jarvis Landry como Odell Beckham no superan ni las 40 yardas por aire, y 3 y 2 recepciones respectivamente. Bastante mediocre. Incluso Kareem Hunt, que es el líder corredor y uno de los mejores jugadores en fantasy que tienen los Browns, solamente nos pudo dar 40 yardas por tierra y 2 recepciones por 17 yardas por aire. Entonces, lamentable el trabajo de Cleveland esta semana. No creo que se requiera tomar ningún pánico con los jugadores que acabo de mencionar, excepto Baker Mayfield. Solamente recalcar que no es un quarterback de fantasy. O sea, aunque tenga todas estas armas, seguimos sin confiar en Mayfield y no creo que vayas a tener algún juego decente para que sea tu titular este año. Y bueno, también pues recalcar lo poderosa que es la defensa de los Steelers, ¿no? Sí. No es la primera vez que casi blanquean a un corredor, y pues incluso los receptores tuvieron bastante problema ahí. Bueno, por parte de los acereros, Big Ben tiene un juego bastante bueno porque ganó, pero pues malo para el fantasy. 162 yardas solamente por aire y un touchdown. Bastante malo para la mayoría de los estándares. Repartió la bola a Claypool, fue su líder receptor, 4 recepciones por 74 yardas. Sigue siendo un juego mediocre, diría yo, tampoco malo, pero un juego mediocre. James Washington sorprende con 4 recepciones, 68 yardas y el touchdown. Y Juju Smith y Eric Ebron se quedan con 2 recepciones y menos de 10 yardas. No sé, pero yo ahorita ya pondría alertas en Juju Smith-Schuster. ¿Qué opinan? Para mí, Juju no es titular más bajo ninguna circunstancia. Es de ver los stats de todos los juegos. Y si no estaba Diontae Johnson y aún así Juju no es considerado tu opción número 1, creo que no hay más que hacer. Tendría que sorprendernos 2, 3 semanas con targets, con recepciones para volverlo a considerar. Pero para mí, Juju, digo, no lo vas a tirar, pero no hay mucho que hacer ahí. Pues desde que se fue Antonio Brown teníamos muy grandes expectativas de ese amigo, güey. Y creo que nunca llegó a llenarlas 100%. O sea, porque cuando estuvo con Antonio Brown, él compartiendo los targets, le fue muy bien en varios juegos. Pero porque Antonio tenía marca personal o doble marca y lo que sea. Pero se va Antonio Brown y la marca ahora la tiene él y no, desde la temporada pasada no brilla. O no recuerdo al menos que brille ese güey. Bueno, Y la temporada pasada, pues Roethlisberger estuvo lesionado, pero claro, pero pues sí, bastante malo, ¿no? Lo que dices, precisamente. sí, Y sí. bueno, yo creo que Claypool, de hecho, para los que lo tienen ligas de dinastía o cosas así, creo que Claypool tiene las herramientas necesarias para ser un receptor elite en la NFL. A lo largo de su carrera. Pero bueno, eso ya es otro boleto. Yo me sentiría cómodo teniendo a Claypool y a Juju Smith, como dijo Fer. Yo probablemente lo banquearía siempre, no me atrevería a tirarlo todavía. Y bueno, nomás como último comentario, pues James Conner sigue siendo bastante consistente, 101 yardas por tierra, una anotación. Y bueno, pues creo que no puedes pedir mucho más de un receptor. Creo que hace su jale de corredor número 2 en casi cualquier equipo. Claro, totalmente, sí, sí.
Súper jale de receptor, de corredor 2. Muy bien. Fer, nos platicas un poco ahí de Colts contra Bengalíes, donde los Bengalíes echan a perder un 21-0 que tenían de superioridad ante los Colts y les remontan. Claro. Philip Rivers por fin desquita el sueldo y desquita el salario. Pero vamos a empezar por los Bengals. Joe Burrow, pues un partido de mucho yardaje, pero poco práctico para el fantasy. Más de 300 yardas, pero una intercepción y sin touchdown. Los puntos vinieron a través de sus corredores, donde Joe Mixon corre 54 yardas y anota, y donde Gio Bernard también corre en 8 ocasiones 15 yardas y también anota. Esto se debe mucho a que pues Joe Mixon salió lesionado. Cierto es que hay que mencionar que Joe Burrow tiene un acarreo para un touchdown, pero pues finalmente no es la producción que quisiéramos. En cuanto a los receptores, yo quisiera resaltar mucho a T. Higgins, me parece que es un jugador de verdad. 6 recepciones, 125 yardas. Y AJ Green pues sorprende con su primer partido decente en lo que va del año, pero a mi punto de ver es porque tenían muy marcado a Tyler Boyd, entonces pues por ende fue AJ Green, creo que es un espejismo. Lo buscaron en 11 ocasiones y 96 yardas. Y por parte de los Colts, Jonathan Taylor, este caballo de batalla que por aire y por tierra combinadas para las 100 yardas y una anotación. Interesante, me parece una extraordinaria edición. Y el tema con Philip Rivers es que una semana busca a Zach Pascal, otra semana buscan a Trey Burton. Esta semana fue Marcus Johnson, que se llevó 5 recepciones, 108 yardas. Lo que más puedo rescatar de los Colts es que para mí hay que tirar sí o sí a T.Y. Hilton. Ya no hay más que hacer y ya no hay más que rescatar. Fuera de ahí me parece Jonathan Taylor una opción para iniciar semana a semana como de lugar. Y también me parece una opción interesante Trey Burton, que por ahí lo he visto avanzar como ala cerrada en par de partidos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices de T.Y. Hilton. Desde el año pasado, que bueno, sí tuvo muchas lesiones el año pasado y todo, pero el año pasado también fue una temporada para el abismo de T.Y. Hilton. Y no Sí, veo que, bueno, tenían a Jacoby Brissett, güey, de titular, no, pero entonces, desde que se fue Andrew Locke, sí, se fue T.Y. Hilton. O sea, exacto. con él tenía la conexión y no hay más que hacer. Totalmente de acuerdo. Y sí, la verdad, Jonathan Taylor se me haría el único rescatable de esa ofensiva. Y muy bien, me aviento entonces el de Jaguares contra Leones de Detroit, un partido que estaba cantadísimo a la victoria de los Leones de Detroit. Espero hayan ahí aprovechado. Y pues les hicieron lo que quisieron, güey. Por parte de Matthew Stafford, perdón, tiró pues un juego típico de Matthew Stafford, ¿no? 223 yardas, una anotación y una intercepción. A veces tira más touchdowns, pero sigue nunca Pero no las semanas en las que yo lo pongo en fantasy, güey. a huevo, obviamente, güey. O sea, yo le Exactamente. mandé mensaje de que, güey, este cabrón te puso de titular, no la vayas a zurrar, güey, y la zurra. Pero por otra Sí, parte, güey, te escuchó felicidades, perfectamente. sí, felicidades a toda la raza que sí puso a DeAndre Swift esta semana de titular, tuvo un poquito de confianza. Yo en una liga sí lo metí de titular por falta de que mis corredores descansaban. Camara descansó, entonces lo metí. Y en otra lo dejé en la banca. Hizo 116 yardas, 2 anotaciones. Muy buen juego para el amigo. Yo creo que ahora sí tumba a Adrian Peterson en la titularidad un poco más de lo que ya lo había hecho, porque Adrian Peterson sigue teniendo más acarreos, 15, 14 de Swift, pero igual nada más 40 yardas y una de anotación, Adrian Peterson. Pero sí, la verdad es que a mí se me hace muy buen corredor de Andrew Swift para el futuro. Está aprendiendo todo lo que puede de Adrian Peterson y vamos a ver cómo le va. Por otra parte, Kenny Golladay supera las 100 yardas con solo 4 recepciones. Este amigo, desde que regresó de su lesión, ha superado los 10 puntos de fantasy en las 3 ocasiones, ¿no? Y creo que seguirá siendo así. Es de los receptores más consistentes que hay en la liga. Es de los targets Exactamente. más buscados que hay en la liga.
Y a mí se me hace alguien súper, súper fiel, súper confiable, perdón, es la palabra que buscaba, confiable para tu fantasy. Yo creo que siempre va a superar los 10 puntos como mínimo, ese estándar de los 12 puntos, 13 puntos que te pide tu receptor, eso lo va a superar a huevo. Bueno, y en ligas PPR, pues obviamente más, ¿no? Pero del lado de Jaguares, pues Gardner Minshew tira un juego un poquito débil a lo que nos traía acostumbrados al principio de esta temporada. Y mi compadre James Robinson pues por tierra no nos brilló, pero por aire se robó una anotación por ahí, entonces pues balanceó un poco su porcentaje de fantasy, sus puntajes, perdón, de fantasy. Y pues volvemos otra vez un poquito al pedo de qué receptor meto de Jaguares, güey. Si meto a DJ Chark, si meto a la Vizca Chenault, si ves a Keelan Cole, porque se la rifa uno cada semana. Y esta semana fue Keelan Cole el que se la rifa, que es al que he estado rifándose un poquito más que los demás. Pero no sé si me daría la confianza para ponerlo yo de titular o de flex. No sé ustedes qué opinen. No, pues igual, o sea, creo que yo difiero un poco contigo. Yo creo que DJ Chark es el más confiable. Pero pues sí, como dices, esta semana, Sí, ajá. El pedo fue que la semana pasada salió lesionado, entonces pues la claro. semana pasada no, y luego estaba lesionado antes. Entonces yo sigo creyendo que DJ Chark es el número uno, Sí, pero si lo comparamos con el DJ Chark de la temporada pasada, pues ya nada que ver. O sea, no, para ya el nada. balón lo No está están ahí. distribuyendo pues a quien esté abierto. Bastante. Y el año pasado, pues DJ Chark acababa con 10 recepciones, güey. Muy bien, entonces vamos al juego de Panteras contra Chicago, que ganó Chicago 23-16. Otra vez ahí demostrando que no son esos pues farsantes que unos creían que eran de que estaban ganando por pura chiripa y la madre. No, están ganando de verdad. De verdad están ganando los Osos de Chicago a las Panteras de Carolina, que era otro equipo que también estaba demostrando que podía, ¿no? Y pues te lo quieres aventar, mi compa. Así es, digo, sigo creyendo que Chicago, si es que llega a playoffs, se va en primera ronda, pero no incluyendo eso, vamos con el análisis. Nick Foles, 198 yardas, un touchdown y una intercepción, juego bastante malo para Fantasy. De hecho, fue tan malo que incluso Allen Robinson tuvo su peor juego, 5 recepciones por 53 yardas. Todos los demás, pues no vimos nada. Jimmy Graham tuvo 5 recepciones, 34 yardas. Creo que fue un juego difícil aéreo y fue algo que ya habíamos visto también con las Panteras, ¿no? Que sí tienen su buena defensa aérea. Entonces, pues digo nomás ahí como comentario. David Montgomery se perfilaba tener un muy buen juego y tiene un juego decente con 58 yardas por tierra y 4 recepciones por 39 yardas por aire. Creo que David Montgomery cada vez me gusta más cómo juega, cada vez lo considero un poco más sólido en esta ofensiva. Sin embargo, fuera de Montgomery y Robinson, creo que yo no empezaría a nadie de Chicago. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pasándonos al lado de las Panteras, Teddy Bridgewater nos regala un juego, regala por así decirlo, sin ninguna anotación, 216 yardas, solamente una intercepción y 0 touchdowns. La única ventaja fue que tuvo 48 yardas por tierra, que fue bastante bueno. Aquí, híjole, parece que escuchan el podcast a veces y nomás nos quieren dar la contra. La semana pasada comentaba con Fer de cómo Robbie Anderson cada vez era el receptor número uno de las Panteras. Este juego, DJ Moore acaba con 11 targets, 5 recepciones y 93 yardas. Robbie Anderson acabó con 5 targets, 4 recepciones y 77 yardas. Para términos fantasy no fue tanta diferencia, fueron unos 2-3 puntos de diferencia, pero los targets sí es impresionante como DJ Moore tuvo 11 y Robbie Anderson solamente 5. Yo creo que Robbie Anderson sigue siendo el receptor 1, aparentemente. ¿Qué opinan ustedes?
Pues sí, yo digo que sí es Robbie Anderson, pero no se me hace igual, no se me hace, ¿cómo te explico? Una diferencia entre Ajá, ambos. abismal, así, o sea, tampoco es como que se separa tanto de David Moore para, Claro, ¿sabes? No se me hace así súper separado del wide receiver 2, pero sí se me hace el 1. sí, sí, coincido contigo. Y bueno, pues esperar a que pues el que tú decidas poner en cada semana, pues tenga la mejor semana, ¿no? Está Exacto. complicado. Y bueno, del otro lado, ya por último, Mike Davis del lado terrestre, 52 yardas, una anotación y suma 2 recepciones por 3 yardas solamente. Fue un juego bastante malo. Digo, superó los 10 puntos lo convierte en decente, pero pues todos esperábamos un poco más de Mike Davis, sobre todo porque cada vez es más pronto el retorno de Christian McCaffrey y pues hay que ver qué hacemos con Mike Davis cuando Christian McCaffrey vuelva. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que bueno, tiene pronosticado llegar para la semana 8. Todavía la 7 la va a dejar de lado y la 8 es la que va a regresar. Es la idea. Vamos a ver cómo evoluciona ahí su recuperación. Pasamos al juego Sí, de los Gigantes contra Washington, donde Gigantes gana por 1 punto, dado que Washington no pudo convertir la conversión, vaya, de 2 puntos. Que se la jugaron, o sea, Sí, y tenían el partido en empate y Ron Rivera decide, ir pues, por todas las jugársela. canicas, sí. Digo, nunca voy a criticar ese tipo de decisiones, la neta, porque si le sale es un genio Y si y no, un pendejo, sí. se me hace muy duro como ir por la cabeza del entrenador. Ni modo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué nos puedes platicar en términos de fantasy? Ve, lo primero que tenemos que analizar es que me gustó, digo, vi el partido, me gustó mucho lo que vi de Daniel Jones. Digo, a pesar de que a lo mejor no fue el partido del año, cada vez se equivoca menos y esto sobre todo lo digo porque creo que Darius Slayton y Evan Engram aún tienen algo de valor pequeño si lo queremos ver así, pero conforme Daniel Jones se vaya yo de viendo más Engram, cómodo, yo de Engram ya abandoné ese barco totalmente. De Slayton también concuerdo contigo, pero Engram, hijo de su madre, cómo lo odio. yo sé, pero el tema aquí fue que no sé, se me hace mucha calidad como para no tenerlo contemplado por lo menos en una opción stream, pero hasta creo que vamos de acuerdo. Sobre todo la parte de Slayton, que termina con 40 yardas y un touchdown. Lo interesante aquí es que Daniel Jones corre 74 yardas y el volumen que tuvo Devonta Freeman, pues envidiable para muchos corredores. 18 carreos, 61 yardas. Sabemos que la defensa de Washington es buena ante la carrera, pero pues siguen siendo los Gigantes igual de irrelevantes como siempre. Y el equipo sin nombre, Kyle Allen, 280 yardas, 2 de anotación, una intercepción. Y aquí hay un tema crítico a mi punto de vista, donde parece que Antonio Gibson ya no es el único o ese en Estados Unidos lo manejan como el famoso cowbell o caballo de carga o un Ajá. corredor de tres de primera, segunda y tercera oportunidad, porque JD McKissick solamente tiene un toque menos, pero tiene más yardas. Y por aire, lo mismo. JD McKissick, 6 targets, 6 recepciones, 43 yardas. Antonio Gibson, 4 recepciones y 25 yardas. ¿Qué podemos leer de aquí? ¿Es JD McKissick la opción número 1 ahora en el backfield de Washington o fue una ocasión especial? Pues yo creo que va a ser un comité, güey. La neta. Yo creo que va a ser un comité. Honestamente, no creo que Gibson sea el corredor, así como Ron Rivera estaba acostumbrado a tener a McCaffrey, que era tu corredor, el señor corredor. No va a encontrar eso en Gibson. Lo más probable es que sea un comité o a donde hemos visto, eso va a ser. Y es una ofensiva que está en reconstrucción abismalmente.
más Yo- allá de lo que se sabe que es una reconstrucción, acaban de dejar ir a bueno, están pensando en tradear a su quarterback titular, su pick del año pasado. Es un equipo que yo no confiaría para Fantasy. Desde el principio lo dije, decían Terry McLaurin. Yo no confiaría en nadie de Washington. Yo, Terry McLaurin, sigo. McLaurin me gusta, es un flex interesante o receptor 2, porque el volumen lo tiene, 12 targets, 7 recepciones, 74 yardas, pero estoy de Eh, acuerdo que a veces es complicado en un equipo que no carbura, confiar ciegamente en jugadores y ver. Mande. No, lo que, ok, y hasta, y hasta ahí, los comentarios por parte de este juego. Muy bien, muy bien. Pasamos al juego de los Pats y Broncos, que pues fue un juego de pésimas ofensivas, de bajísimos puntos. Drew Lock no se me hace que sea un quarterback para el fantasy. Tiró menos de 200 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones. Philip Lindsay, en su regreso a la titularidad por la baja de Melvin Gordon, corrió por 100 yardas. ¿Sí? 100 yardas. Aquí los héroes fueron los pateadores, güey. Los dos pateadores fue un pinche juegazo para McManus y para, no me acuerdo el nombre del güey de los Pats, pero ese güey. Pinches juegazo para los pateadores donde todos los puntos entran por esa área, excepto los Pats que tiró pues mi compadre Cam Newton una anotación por tierra, que también un juego muy pobre de parte de los Patriotas. 157 yardas por aire, Cam Newton, 76 yardas por tierra en su regreso a la titularidad, una anotación, ahí un poquito balancea, pero siguió bajo. El corredor favorito y amo y señor de los corredores de los Pats, James White, el corredor favorito de Bernardo, tuvo 8 recepciones por 65 yardas. En una liga PPR eso es bastante decente porque te da bastantes puntos y es una de las personas, de los corredores más constantes en ese ámbito, es de los que más tiene targets y de los que más tiene recepciones. Por tierra nada más corrió 8 yardas, pero en ligas PPR él es muy, muy, muy importante que lo tengan. Pero bueno, tomando los Broncos, Tim Patrick tuvo 4 recepciones por 101 yardas. Tim Patrick es un receptor 1, ¿acaso? ¿O digo, un flex? ¿O qué chingado será ahí? Porque, pues al parecer es el target principal en la ofensiva de Broncos, que no es una ofensiva muy fuerte. Este juego lo sacan y lo ganan sorpresivamente ante muchos pronósticos en contra. Pero ni el novato Jerry Jeudy salió a flote, ni el tight end que se llama Oakward, no sé qué madres, tampoco salió a flote. Tim Patrick fue el único receptor que sí la libró y que tuvo un muy buen partido. Cabe aclarar aquí que nada más 5 personas tuvieron targets de la ofensiva de los Broncos. 5 personas. Fueron muy pocos pases los que completó. Solamente 10 pases completó la ofensiva de Broncos y como quiera lograron ganar el juego. Es algo que no termino de comprender. Neta, qué pedo. O sea, Pues fue un juego sí, muy extraño. No ajá, terminó de... exactamente. Sí, fue un juego muy atípico, muy, muy atípico. Y pues así, básicamente yo seguiría las instancias. No sé si cambiaría a Cam Newton. La mayoría lo tienen en la banca o de titular algunos. Este juego probablemente lo tuvieron en la banca por el pedo del COVID. No sabían si iba a jugar o si iba a jugar bien, etcétera. Yo lo mantendría, depende al match, depende al partido. Es un vato que probablemente te va a anotar un touchdown por tierra por juego. Entonces es algo que pues llama la atención. Pero ahora tuvo 2 intercepciones que agüitaron sus 2 ofensivas que iban luciendo bastante bien y se apagaron por esas 2 intercepciones, ¿no? Digo, como quiera se aventó 18 puntos, ¿no? Que es bastante Sí, decente, ¿no? O sea, por la corrida, rescatable. Sí, por las corridas y por todo eso, o sea, va a tener buen juego en fantasy. Solamente que por exactamente. aire, pues ahora, y bueno, si le quitas esas 2 intercepciones, hubiera superado los 20 puntos, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es toda la información ahí. Yo de Broncos no pondría a nadie más que a Philip Lindsay. Probablemente Tim Patrick lo tendría en mi equipo. No sé si lo pondría yo de titular o de así, pero
No sé ustedes qué opinan de Tim Patrick. Yo creo que es banca. Creo que es banca y si tienes algún bye de jugadores titulares, pues lo pones. O sea, creo que puede ser un vato que una semana sí te puede aventar unos 20 puntos si tienes suerte. 22 puntos se aventó Brandon McManus, el pateador de Broncos. 22 puntos fantasy en PPR. No mames. Exactamente. ¿Y sabes quién fue el segundo? El de los Nuestro Pats. pateador de la semana. Kyung Vamos. Ay. Koo, el de los Falcons. El de los Falcons. Sí, regresa de lesión y regresa con todo, como nos tenía acostumbrados antes de su lesión. Exactamente. Muy bien, eso es todo de parte del juego de los Pats Broncos. Vamos con el Delfines contra Jets, donde blanquean a los Jets, los Delfines y su Fitzmagic y el debut de Tua Tagovailoa. It's magic. Fitzpatrick. ¿Cómo me gusta ver a ese hombre jugar? Está curado. Sí, 191 yardas, 3 anotaciones, 2 intercepciones desgraciadamente, pero fue un juego bastante decente. No quiero decir extraordinario, pero pues sí fue bueno. Repartió el balón muy bien a muchos receptores y pues Devante Parker salió un poco tocado, entonces pues no tuvimos a ninguna estrella. Aquí el que me sorprende más que nada es Gesicki, que no tuvo ni siquiera una sola recepción. De todos los demás tuvieron menos de 50 yardas por aire, excepto a Shehen, que no sé ni quién sea, y ese fue el que se llevó uno de los touchdowns. Pero bueno, alguien rescatable es Myles Gaskin. Se sigue perfilando como un corredor decente y una opción tentativa semana a semana para el fantasy. Myles Gaskins termina con 84 yardas por tierra, 35 por aire y 4 recepciones. Creo que es bastante sólido y bueno, cada vez se perfila más como un buen candidato para tener ahí en tu flex o incluso de corredor 2. Totalmente es un muy, muy buen pick. Del lado de los Jets, Y no. bueno, Okay. hay que checar la lesión de Devante Parker, porque si sí está lesionado, pues Paxton Williams tiene más relevancia, ¿no? Sería el receptor número 1 de los Delfines, y pues a cómo está jugando Fitzpatrick, hay que tomarlo en cuenta. Claro. Del otro lado de los Jets, pues increíble juego de los Jets. Ni tan increíble, güey. Literalmente nadie jamás puede decir eso de los Jets. Joe Flacco, una intercepción, 186 yardas. Frank Gore, 46 yardas. Increíble que todavía siga caminando. Brashad Perryman, 4 recepciones, 62 yardas. Jamison Crowder, 6 recepciones y 36 yardas. Los Jets son un desastre y yo no me siento cómodo jugando a ningún jugador, excepto a Jamison Crowder a veces. Esta era una buena situación para Jamison Crowder, pero... Sí, o sea, por ejemplo, vi a varios en las ligas en las que estoy que lo pusieron de flex porque les descansaban receptores o les descansaban corredores. Y pues lo Exacto. pusieron de flex. Sí. Y bajo esas situaciones, pues creo que sí es válido tener a Jamison Crowder en tu escuadra titular. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues la neta fue un juego para el olvido ese. Al menos si eres un fanático de los Jets, que yo en lo personal no conozco a ninguno. Pero vamos al juego que probablemente para muchos fue el juego de la semana, ¿no? El juego más esperado, ¿no? Una rivalidad ahí muy buena entre Tom Brady y Aaron Rodgers, donde los Bucaneros le ganan 38-10 a Green Bay. ¿Qué nos tienes por ahí para hablar en términos fantasy, mi compadre Fer? Pues Green Bay que se va adelante 10-0 y parecía que se complicaba el juego para Tampa, pero en el segundo cuarto les clavan 28, en el tercero 10 y a partir de ahí pues se acabó la historia. Interesante ver cómo de repente se desconectó Aaron Rodgers, 160 yardas, 2 intercepciones, por tierra realmente no carburaron, ningún corredor rebasó las 35 yardas, Aaron Jones 10 acarreos, 15 yardas y lo que lo medio rescata fue que anotó. Y por aire pues Devante Adams en un juego 61 yardas
y sin anotaciones como ninguno de los receptores. Se habló mucho de Robert Tonyan, que se va con 25 yardas apenas. Márquez Valdez-Scantling 32. Pues realmente no se ve que haya, pues digo, creo que es un caso atípico, un mal juego y se acabó. Y me parece que Tom Brady tuvo un juego discreto, 166 yardas, 2 de anotación. Y lo interesante es que con la baja de Leonard Fournette, parece que Ronald Jones es amo y señor, sin discusión, sin duda alguna, de ese backfield. 23 acarreos, 113 yardas, 2 de anotación, el balón del partido. Por aire, Mike Evans quedó a deber de una manera terrible. 10 Aquí yardas en 2 targets. quiero mencionar algo. Mike Evans había brillado los juegos anteriores, nada más por la zona roja, güey. ¿Sí? Yep. Según yo, Mike Evans no ha tenido juegos decentes fuera de la zona roja, güey. Sí. Entonces, Y sumando que ahora regresó Chris Godwin sí. y que tuvo 7 targets y 48 yardas. Lo curioso aquí es que el plan de juego se lo acomodaron a Rob Gronkowski. 8 Sí, qué loco. targets, 5 recepciones, 78 yardas y su anotación. No lo compren. No es lo que ustedes piensan. A mí ya estoy seguro que fue algo de Para un vender partido y playeras. ya. Sí, sí. A vender jerseys. Sí, exactamente. Creo que nomás es de un partido. Y bueno, yo nomás quería recalcar también que Chris Godwin pues sigue sin ser bueno, ¿no? Terrible juego. ¿De Green Bay ya hablamos? Ya. Muy bien, esto como quiera lo voy a recortar. Muy bien, entonces vamos al último juego, San Francisco contra Rams, un juego donde proyectaba que Rams iba a ganar porque pues, San Francisco la semana pasada como que no cumplió pues nada, entonces pues pasó todo lo contrario. San Francisco respondió, los Rams no respondieron y pues fue un juego entretenido. Yo lo vi en la noche y todo bien, ¿no? 268 yardas para Jimmy Garoppolo, 3 touchdowns. Es un juego bastante decente para Jimmy Garoppolo, que no era un quarterback que pues pinta para el fantasy, pero sigue siendo números buenos para él esta semana. Raheem Mostert tuvo 65 yardas nada más por tierra y 11 por aire. Creo que quedan a deber ahí el backfield un poquito de San Francisco. Por otra parte, pues George Kittle nos tiene acostumbradísimos a estas 100 yardas y una anotación. Deebo Samuel también retoma su camino hacia la anotación con 66 yardas también. Brandon Ayuk es el rookie que acaba de bajar un poquito su valor, nada más 2 recepciones, una sí de anotación, pero igual, ¿no? Nada más 2 recepciones por ahí, está un poco, pues, dudosa el asunto con él. Y de parte de los Rams, pues Jared Goff tuvo 198 yardas, 2 anotaciones y una intercepción. Varias gente lo tuvo ahí porque pues descansó Russell Wilson y la madre, lo metes de titular, chingue su madre, pues se salió el tiro por la culata, compadre. Darrell Henderson tuvo 88 yardas por tierra, bastante nobles ahí, él nos tiene acostumbrados a la anotación. Nos faltó, pero pues todo bien, ¿no? Y Josh Reynolds tuvo la anotación por aire y Robert Woods también. El que nos debió este juego fue Cooper Kupp, que nada más tuvo 3 recepciones y 11 yardas. Tyler Higbee supera en yardaje a todos sus compañeros. El tight end que quiere renacer ahí en términos fantasy, pero como que no. Robert Woods sigue siendo el mayor receptor con targets de esta ofensiva. Entonces yo creo que es el jugador a la ofensiva de los Rams. Malcolm Brown, bueno, esta vez Cam Akers, perdón, no corrió, no sé si estaba lesionado. ¿Estaba lesionado Cam Akers para este juego? No, de hecho estuvo muy curioso porque la semana pasada acaban de decir que querían involucrar más a Cam Akers en el juego. Pues no Y corrió literalmente estuvo en el campo una jugada y pues no recibió balón. Éxito. Pues Excelente. Bueno, yo creo que Darrell Henderson sigue siendo ahí el RB1, pero siempre vivimos con ese riesgo, ¿no? De que qué va a pasar la próxima semana. ¿Qué va a pasar? Exacto. Y Malcolm Brown puede tener mejor y así, entonces es un caos ahí ese backfield. Vimos ahí con un volado interesante, una adrenalina que tal vez a algunos nos guste, tal vez a algunos no nos guste, pero bueno, no, es una incertidumbre.
Y pues Así hasta es. aquí el reporte. Bueno, acaba de terminar el partido de Kansas. Kansas acaba de ganar. Lo estamos grabando mientras vemos a esta madre. Cada quien desde su casita, no te preocupes. Kansas ganó un juego pues bastante entretenido. 26-17 quedó el marcador. En las estadísticas, pues Mahomes tuvo 225 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones. Clyde Edwards-Helaire tuvo un juegazo, como que Juegazo. demostrándole a Le'Veon Bell de que, güey, aquí lo tengo yo arreglado, no te preocupes. Exacto. Le faltó la anotación por tierra a mi compadre, pero todo bien. Travis Kelce tuvo también un muy buen juego, pese a un fumble que tuvo en la primera mitad. Terminó con 2 anotaciones y 65 yardas. Tyreek Hill quedó a deber un poquillo ahí con 20 yardas nada más y 3 recepciones, pero todo bien. De parte de Buffalo, pues mi compadre Josh Allen como que un bust esta semana, un poquito. Y mi compadre Devin Singletary también, andan valiendo mal. Bajaron de... Sí, pues se esperaba contra la Sí. defensiva de Kansas, ¿no? Y Entonces, la verdad es que la curva esta va para abajo, güey, porque luego se enfrentan a varios equipos que se les viene encima. Baltimore, creo que Seattle también. No sé contra quién jugaron la semana pasada. Pero el calendario de Buffalo les pinta un poquito más difícil el futuro que las primeras 4 semanas, ¿no? La semana Exacto. pasada contra Titanes perdieron. Luego vienen Jets, ese lo ganan fácil. Luego viene Pats, luego viene Seahawks, viene Cardenales. Esos 3 juegos están complicados, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta aquí nuestro reporte de los equipos. Ahorita volvemos con los mensajes finales y saludos y demás. Sobres. Muy bien, esto fue Adictos al Fantasy. No nos queremos ir sin antes salar al pateador de la semana. El pateador de esta semana es... Bueno, pues ya la semana pasada fue todo un éxito, ahora va a ser un éxito aún mayor. Randy Bullock, raza. Randy Bullock se perfila ser el mejor pateador de esta semana. Increíble. Si lo tienen en su escuadra titular, definitivamente ganan. Ya la salaste. Pero bueno, un placer, como siempre, ser parte de ser parte de este equipo llamado Adictos al Fantasy. Y gente, si nos quieren apoyar, ya saben, ahí déjenos sus mensajes en las redes sociales, Adictos al Fantasy, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook y demás. Escúchenos en Spotify, que probablemente ahí nos estás escuchando. Te quiero mandar un saludo a ti y a todos los tuyos. Léenos también en adictosalfantasy.com para más información y todos los detalles de pues, los updates en el mundo del fantasy, ¿no? ¿Algún saludo especial que tengan, chicos, esta semana? Yo a mi novia, ¿cómo no? Y pues a todos nuestros seguidores que por ahí nos pueden buscar por Instagram para cualquier duda, comentario o retroalimentación que tengan. Huevo. Ver. Yo igualmente quiero un saludo a mi novia que nos escucha semana a semana. También igual al buen Mike que cada vez está subiendo más notas ahí, más columnas a la página de adictosalfantasy.com con sus modelos matemáticos y pues su ligera adicción a los Titanes que pues van bastante bien esta temporada. Sí, las recomendaciones del Mike, ahí échenle el ojo. Normalmente sube los viernes el amigo. Ahí estamos. Y cualquier cosa, déjenos también allí un contacto al correo info@adictosalfantasy.com. Ahí nos pueden mandar cualquier información, cualquier pregunta, cualquier cuestión. Si quieres anunciarte en este podcast, si quieres anunciarte en nuestro sitio, si quieres anunciarte en nuestras redes sociales, mándanos un mensajito y ahí te vamos a escuchar, ahí podemos platicar, ahí podemos llegar a un arreglo, ¿no? Claro que sí. Y nos vemos al rato, ¿no? Sobres.